y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el seno del pueblo de Dios, una terrible apostasía. Vamos a recordarles algunos de los pasajes que leímos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol San Pablo dice que el Espíritu Santo ha revelado que en los postreros días, esto es, en los momentos finales, justo antes de la venida del Señor Jesús, algunos iban a apostatar de la fe. Y vimos anoche que esto no se aplica al mundo en general, porque no se puede apostatar si no se está primero en la fe. Para poder apostatar, primero hay que haber estado en la fe para poder apostatar de la fe, como dice aquí. Así que esto se aplica en forma específica al pueblo de Dios que dice tener el conocimiento de la verdad, que dice tener esa fe que una vez fue dada a los santos. Por eso el apóstol Judas, en su epístola, justo antes del Apocalipsis, nos dice en el versículo 3, Judas versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir aquí el verbo contender? ¿Qué es una contienda? Una pelea, ¿verdad? Hay que contender ardientemente, o sea, con fervor, con fuerza, con valor. Hay que desatar guerra, pelea, para defender, dice aquí, la fe que una vez fue dada a los santos. Dios nos pide, por inspiración del Espíritu Santo, a través del apóstol Judas, Él nos dice que debemos pelear, que debemos contender ardientemente para defender esa fe que una vez fue dada a los santos. Y la razón por la cual debemos defender esta fe es porque dice el apóstol que algunos hombres se han metido encubiertamente, se han metido solapadamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, según lo que anoche vimos, esta apostasía que vendría es mucho más grave de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos. Anoche leímos algunas declaraciones impresionantes, contundentes, de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía, donde nos dice que va a ser tan grande esta apostasía que una
una porción mucho más grande de la que siquiera nos hemos imaginado iba a caer en esta apostasía y se iba a perder. Y vimos también que estos pasajes que hemos leído, la mensajera del Señor los aplica especialmente al pueblo adventista del séptimo día. El apóstol Pablo ya lo dijo por inspiración de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 30. Hechos 20:30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos se levantarán la gente perversa que iba a enseñar el error, la mentira, para arrastrar discípulos tras sí. Vimos que esta apostasía, el espíritu de profecía le llama la apostasía omega. Y vimos que se le llama omega porque hubo una apostasía alfa a principios del siglo pasado. Hablamos un poquito acerca de eso anoche y cómo esa apostasía que se dio en la iglesia adventista a principios del siglo pasado, en la primera década del 1900. Ahora estamos en la primera década del 2000. Pero en la primera década del siglo pasado, del 1900, esa apostasía que sacudió el corazón mismo de la obra adventista en Battle Creek y se expandió por todas partes, terminó con 1 de cada 3 obreros, ministros de la iglesia adventista apostatando de la fe. 1 de cada 3. Pasó lo mismo que sucedió en el cielo. Cuando el diablo apostató y se rebeló contra Dios, arrastró tras sí a una tercera parte de los ángeles del cielo. Así de igual manera, este líder adventista, de los más prominentes, así como en el cielo la rebeldía comenzó con Lucifer, uno de los ángeles más prominentes en el cielo, uno de los más cercanos a Dios, que tenía una posición exaltada en el gobierno de Dios. Con él comenzó la rebeldía. Y de igual manera, en el seno de la iglesia adventista, el cabecilla de esa rebeldía fue uno de los hombres más destacados de la iglesia adventista, uno de los hombres más cercanos a Elena de White, uno de los hombres que tenía la dirigencia de la iglesia, fue el que se rebeló y arrastró una tercera parte de los obreros adventistas, de los que le servían a la iglesia en aquel entonces. Fue grave esa apostasía, fue tan grave, que ya les contamos anoche, que aún ministros que habían sido instrumentos escogidos en las manos de Dios para traer un mensaje solemne, un mensaje crucial a la iglesia adventista, el mensaje de la justicia de Cristo. En 1888, los pastores Wagoners y Jones terminaron cayendo en esa apostasía. Imagínense, terrible. Uno dice, pero ¿cómo hombres que recibieron ese mensaje tan especial de Dios, que fue avalado por el Espíritu Santo, ese mensaje que habría de despertar a la iglesia y prepararla para la lluvia tardía, esos hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios, cómo ellos pudieron caer en la apostasía? Y anoche vimos también cómo el apóstol Pablo declara